que estamos en Rumbos, el programa donde se entretejen las ideas. En esta ocasión vamos a hablar sobre evolución, pero no solamente es evolución de que si venimos o no de los changos, sino sobre la evolución de las ideas, si estas cambian o no, y sobre todo si estos avances en genética van a hacer que la evolución recobre otros rumbos. Rosaura. Bueno, en algún programa hablábamos de la evolución de las ideas, de la evolución de los seres vivos y de cómo se han hecho analogías de uno a otro tipo de cambio para explicar, por ejemplo, los cambios en los seres vivos, los cambios de las ideas. Algo que está pasando actualmente... Espérate, antes voy a presentar a nuestras invitadas. Es que sí, ya estábamos como que te presentaba. Están aquí Gloria Soberón y Patricia Magaña, las dos son biólogas, las dos trabajan en la Universidad Nacional y les agradezco mucho que estén aquí con nosotras. Muchas gracias. Este es su espacio, Gracias. bienvenidas. Ahora sí, Rosaura, platícanos. Como es el tema de Rosaura, ella estaba pero feliz de querer platicar. Por fin. Por fin un espacio para ella y tiene razón, la evolución es una cuestión fantástica. Sí, la evolución es apasionante. Bueno, podríamos empezar por definirla, ¿no? Ya que regresamos al principio. Creo que la evolución en el sentido biológico es la transformación de los seres vivos en el tiempo. Lo que sabemos hoy los biólogos es que todos los seres vivos que han existido o que existen actualmente se derivan de un ser vivo original, de lo que se supone es el origen de la vida, y todos los seres vivos partimos de esos seres primigenios. La idea de evolución, la idea que se acepta actualmente, de evolución, la teoría que explica la evolución en la modernidad es la teoría darwiniana. Por supuesto que esa teoría también ha evolucionado, como decías tú, las ideas también evolucionan, pero la idea básica de la evolución darwiniana es que los seres vivos se transforman en dos etapas. Hay una etapa de variación, donde los seres, por diferentes razones, sufren mutaciones, sufren variaciones, presentan variaciones, y una segunda etapa en donde la selección natural permite que algunos organismos portadores de esas mutaciones sobrevivan y otros no. La selección natural es una fuerza de la naturaleza que se lleva a cabo en los ambientes, en la ecología, en los ambientes donde viven los seres vivos y que permite que unos seres se reproduzcan, otros no, que unos seres sobrevivan y otros no. Una cuestión importante que hemos comentado en otro momento es la manipulación genética que se hace actualmente. La biotecnología, la ingeniería genética manipulan los genes. Es algo que a mucha gente le preocupa, ¿no? Eso que están haciendo los biólogos ahí como Frankenstein, creando seres, modificando seres, creando monstruos. Es algo que preocupa. Bueno, ¿qué va a pasar con los seres vivos en general? ¿Esto podría modificar la historia evolutiva, Gloria? ¿Esta manipulación que hacen ustedes, los biotecnólogos? Ahora ha habido una gran controversia y una gran polémica sobre lo que se está haciendo con la ingeniería genética y todo este proyecto de la secuenciación de genomas completos. Pero en realidad, si vemos, el hombre ha tenido un gran impacto en la selección, digamos, de plantas, por ejemplo, todas las variedades de trigo, maíz, en realidad han sido producto de cruzas o de mejoramiento. Entonces, esto es una cosa que la manipulación del medio ambiente, como tal, o la selección, ha existido desde que se empezó a hacer la civilización. Y sin embargo, ahora ha habido estos grandes mitos de las cosas horribles que se van a crear, ¿no? Yo creo que sí, desde luego hay que tener cuidado. Ya ha habido organizaciones muy serias en donde se ha visto realmente las posibilidades de perturbación ecológica que puede haber o de permeación a las plantas silvestres, y eso es algo que desde luego tiene que cuidarse. Pero creo que las ventajas que esta nueva tecnología representa son muchísimo mayores que las amenazas que nos podrían dar. Y como ha habido una gran preocupación social al respecto de estas nuevas tecnologías, creo que se ha cuidado bastante estos aspectos, y que desde mi punto de vista creo que es algo que debe de seguirse haciendo y tratando de evaluar que no hayan este tipo de perturbaciones,
pero sí tratando desde luego de no frenarlo, en el sentido de que la repercusión que pueda tener en la evolución de las especies es, desde mi punto de vista, mínimo. Entonces, si entiendo bien, Patricia, la teoría de la evolución, al estilo Darwin, está vigorosa, es fuerte, es aceptada por un enorme número de científicos, y además, si entiendo bien, hemos venido manipulando especies. Me imagino que los perros sería otro ejemplo, donde claro, de alguna manera forzamos ciertas características físicas de un perro que sea muy bravo o muy chiquito y apapachador, en fin. Entonces, ¿sigue en pie o está cuestionándose la teoría de la evolución? No, por supuesto sigue en pie, y creo que nosotras estamos muy convencidas de ello. Lo que sí ha pasado desde que Darwin expuso estas ideas, y que mucha gente habla de un bestseller en el origen de las especies, es que, por supuesto, una teoría de ese tamaño tiene un impacto en el pensamiento importante. Y se le ha opuesto en muchos momentos de la historia las ideas religiosas, básicamente, y las ideas, y la transmisión de estas ideas sobre su propia explicación de cómo se originaron los seres vivos y cómo han cambiado. Cuando hablamos de si está vigorosa, decimos está vigorosa, y ojalá que siga tan vigorosa y que se siga enseñando y transmitiendo con todas las nuevas ideas que ha venido produciendo una teoría como estas. Pero en general, si uno sale a la calle y le pregunta a una persona si conoce el origen de los humanos, por ejemplo, dónde se originaron los humanos o cómo ha cambiado la especie humana, muy pocos podrían responder esta pregunta, porque las nociones generales que se nos presentan en los sistemas escolarizados no siempre están totalmente abordados y basados en la teoría evolutiva. Entonces ahí es donde está el conflicto, y uno ve cosas sorprendentes, como que en los Estados Unidos haya regiones donde un jurado haya determinado que nos enseñen las primarias, algo como la teoría de la evolución. Pues con este punto sobre si la teoría de la evolución es conocida por el gran público, si se debe o no enseñar en las escuelas, vamos a un corte. Estamos en Rumbos. Estamos en Rumbos. Estamos hablando de un tema apasionante, la evolución. ¿Los seres vivos evolucionaron, surgieron espontáneamente o fueron creados? Vamos a platicar aquí con nuestras invitadas y con Julieta. ¿Qué opinan ellas? Estábamos diciendo hace un momento que la teoría de la evolución es una teoría que poca gente conoce, y además es una teoría con cierta problemática porque se enfrenta muy directamente con ideas religiosas, lo que no sucede con otras teorías científicas. Aquí sí hay una contradicción muy grande entre la absoluta mayoría de religiones y la ciencia. Creo que por eso comentaba Patricia, es una de las razones, habría que analizar cuáles otras hay, para que en algunos estados de Estados Unidos permanentemente se esté exigiendo por parte de algunos grupos, yo diría grupos fundamentalistas, sumamente conservadores y incluso reaccionarios, se pugna, se pelea porque se prohíba la enseñanza de la evolución. Esto ha sucedido en Estados Unidos varias veces. Yo creo que muchos hemos visto una película que yo recomiendo ampliamente, que es Heredarás el viento. En esta película se describe el caso de un profesor que sus clases en la escuela básica de Estados Unidos da evolución, y fue demandado por la iglesia, por grupos religiosos, que querían que no diera él esa teoría en su clase, sino que diera la Biblia, que diera la idea creacionista de la Biblia. Entonces, la película narra muy bien toda esta situación, yo se las recomiendo. Heredarás el viento, con Spencer Tracy. Y bueno, esto ha venido ocurriendo recurrentemente. Este hecho de la película, ese hecho que la película describe fue en los 20, pero recientemente tuvimos el caso de Kansas que mencionaba Patricia. ¿A qué crees que se puede atribuir esta idea de que la teoría de Darwin es una teoría peligrosa, que hay que prohibir, que los niños no la conozcan? ¿Cuál es el peligro?
entender a yo Darwin. así de entrada pienso que todo lo que signifique cambiar le asusta a lo conservador. Lo conservador por principio decide que el cambio no siempre es bueno o que en la mayoría de los casos hay que evitarlo y hay que mantenerse en un estatus. Entonces, una teoría que propone que hay cambios y que todos hemos cambiado y que tenemos un origen común del cual nos hemos diversificado, asusta a los más conservadores. Y creo que hay un serio problema en términos de tolerancia, porque finalmente, como yo lo he entendido, es que inclusive los maestros en esos estados en Estados Unidos proponen que haya un respeto, que en todo caso, si se quiere dar igualdad de oportunidades a proponer las ideas religiosas, eso es un asunto privado, individual, pero no se tiene que prohibir un conocimiento como estos. Pero estoy pensando nada más ahorita, por ejemplo, en mi hija de 8 años que llega el otro día y me dice, oye mamá, ¿verdad que el hombre no fue creado? Porque en la escuela todos mis compañeros lo dicen. Entonces uno lo tiene también aquí mismo, a pesar de que no somos un estado donde la educación pública sea religiosa. Entonces, sí hay esta cierta resistencia al cambio que tiene que ver, según yo, más con una idea conservadora en contra de algo que propone cambios, que revolucionan además, porque finalmente en la teoría está implícito esto, ¿no? Pero a mí me gustaría comentar algo que sucedió en el Vaticano y creo que es importante para el pueblo de México, que fundamentalmente tiene la religión católica. Seguramente saben que en la Edad Media se juzgó a Galileo por haber mencionado que la tierra se movía. Y esto es porque en la Biblia claramente dice que Dios detuvo al sol en su recorrido por el cielo. La Unión Astronómica Internacional pidió que se revisara el juicio de Galileo. Se revisó el juicio, tomó años este proceso. Y bueno, la conclusión fue que nunca se mandó a Galileo a la Inquisición, simplemente se le acusó de malinterpretar la Biblia. Pero creo que lo más importante de esta revisión es que hubo un pronunciamiento público del Vaticano diciendo que respeta el proceder de la ciencia. Y desde luego, años después. pero ya, y de los científicos que respetan a las personas que tengan religiones. Y creo que esto es muy importante, sí. Quiere decir que nosotras como científicas podemos avanzar ideas nuevas, cambiantes, que propongan cosas distintas, y esto no va en contra del catolicismo imperante en México. Sí, yo creo que ese es un punto muy importante, que en realidad el contraponer la teoría de evolución a la religión es una cosa malentendida y de intolerancia en realidad, porque o sea, la teoría de evolución está sustentada en un conocimiento científico muy profundo que no puede, como en el caso de Galileo, negarse, porque la Biblia dice, sí, la Biblia tiene que ser entendida como un libro que se escribió en un momento histórico en que imperaban ciertos conocimientos. Entonces, tratar de aplicarla literalmente no puede ser, y en realidad la religión es una cosa muy profunda del hombre, de valores que van mucho más allá de lo literal, de lo que puede estar en la Biblia. Entonces, sí creo que el caso que estaban hablando de Kansas, o lo que sucedió con Galileo, es más bien una historia de la intolerancia, de tratar de imponer las ideas imperantes en una sociedad a un grupo, digamos, minoritario, y eso es en lo que hay que estar siempre en contra. O sea, cualquier exposición religiosa debe de ser totalmente válida y no contraponerla con el avance científico, que en este caso la evolución. Eso es lo importante, dejar muy claro el ámbito de la religión y el ámbito de la ciencia. La religión puede tener dogmas, puede ser absoluta, puede tener verdades eternas, y la ciencia no. La ciencia, como decíamos, evoluciona, la ciencia se basa en el conocimiento, la ciencia tiene una metodología particular para plantear una teoría, como en este caso la de la evolución, pero sí es preocupante que grupos religiosos traten de impedir que se enseñen teorías científicas. Por eso es tan importante lo que decíamos, creo que estamos de acuerdo todas, dejar al ámbito de la religión las cuestiones religiosas y al ámbito de la ciencia las teorías científicas. Estamos en Rumbos con nuestras invitadas Patricia Magaña y Gloria Soberón.
Estamos en Rumbos, un espacio donde entretejemos las ideas, en esta ocasión referentes a la teoría de la evolución. Yo voy a irme directamente a hacerte una pregunta, Gloria. A ver, yo entiendo que podemos modificar de alguna manera los genes. ¿Qué va a pasar cuando a un gen del maíz le pongamos un gen que proviene de algún animal para mejorar nuestro maíz? ¿Qué va a pasar con los vegetarianos? ¿Van a estar comiendo animales, vegetales? ¿Vamos a mejorar al maíz o no? O sea, en realidad, de hecho, eso ya no es una posibilidad, sino es una cosa que ya se hace, que se modifican plantas con genes provenientes de otras especies. Y ha habido una gran controversia últimamente sobre que estamos comiendo genes de algún origen o que pueden ser dañinos. En realidad, como ya mencionaba yo anteriormente, creo que se ha cuidado y se han hecho estudios muy importantes, específicamente en plantas transgénicas, que nos hace darnos cuenta que en realidad no hay una amenaza tan tremenda. Y en cuanto a la evolución de la especie, si se va a modificar o no, en realidad la modificación, o sea, como veíamos antes, la evolución depende de la capacidad reproductiva que tiene un organismo para permanecer en un determinado medio ambiente. Entonces, en muchos casos estas plantas se ha cuidado que sean plantas contenidas en el sentido de que no puedan ser reproducidos o que sean estériles. Y en ese sentido, pues el impacto ambiental es mínimo. Y es como los tulipanes que compramos en el mercado, si tratamos de sembrarlos y que vuelvan a crecer, no crecen. Sí, y en realidad esto ha sido más que nada hecho no tanto por una idea altruista al medio ambiente, sino también por proteger los intereses comerciales de las plantas, de las compañías biotecnológicas, que en realidad lo que quieren es vender cada vez la semilla para que tú no la puedas producir, que no se pueda reproducir. Que comprar. Entonces, en este caso, pues se juntaría el interés comercial o de alguna manera el poder comercializar sus productos con el, digamos, el impacto ambiental o evolutivo que pudiera tener. Pero aunque no se hiciera esto, se han hecho estudios en cuanto al impacto que tendría no sé, liberar alguna planta con ciertas características. Se ha hecho estudios de cuánto viaja el polen de un cultivo comercial y qué posibilidades hubiera de tener plantas donde hubieran heredado la información genética de las plantas transgénicas, y se ha visto que en realidad son posibilidades mínimas. En ese sentido, pues en realidad no existe como tal una amenaza. Y desde luego al consumidor, tomar un tomate, un jitomate que tenga un gen, no le pasa nada. O sea, lo va a digerir como cualquier otro gen. Esto es como pasó con las abejas africanas que llegaron y se mezclaron con las de aquí. Y bueno, hubo un cambio, hubo una evolución, ¿estoy en lo correcto? Hubo un cambio, porque lo que pasó es que las africanizadas desplazaron a las nativas, eso sí sucedió. Llegaban y ocupaban los espacios de las nativas y muchas desaparecieron. Entonces, por ejemplo, con las abejas que ahorita lo mencionas, en Yucatán sí bajó mucho la producción de miel, porque las africanizadas no tienen la misma productividad en cantidades de miel. Pero poco a poco las vamos a ir seleccionando para que nuevamente para recuperar. Ese es el punto. Yo pensaba ahorita que Gloria mencionaba lo de las poblaciones contenidas. ¿En qué pasaría en un futuro si intentáramos solo alimentarnos de especies mejoradas? A lo mejor desplazaríamos mucho a nuestras especies nativas, como ha sucedido en Perú con la papa, por ejemplo, que sí se desplazó muchísimo. Entonces pierdes la riqueza contenida. La diversidad. La diversidad, que tiene otras características que también son buenas. No es que sea malo el maíz que comemos. Lo que se ha intentado hacer es darle características de resistencia a enfermedades o a heladas o a otras cosas, ¿no? Y la otra cosa que pensaba yo era este asunto de la información, pensando en un programa anterior que hicimos, de cómo se maneja la información. Mucha gente me ha preguntado a mí, que saben que estudié biología, ¿qué es eso de los transgénicos? ¿Nos van a hacer daño en el cuerpo o no? Entonces, no está claro, como es algo nuevo y no está bien difundido, pues la gente empezamos a crear mitos a veces, ¿no? Alrededor de lo que no conocemos. Rosa, ahora sí entiendo bien, entonces, la evolución ha funcionado en este planeta durante 3.500 millones de años. Ahorita de alguna manera estamos acelerando la evolución de algunas especies o cambiándolas a nuestra conveniencia.
Claro. Siempre lo hemos hecho, como decía antes. Gloria, lo que pasa es que antes lo hacíamos exclusivamente a partir de la selección artificial, que es la selección que hacemos los humanos, que es un mecanismo similar al que hace la naturaleza, que se llama selección natural. Pero ahora lo hacemos manipulando genes, o sea, esto es algo novedoso. La especie humana no podía antes provocar variaciones, solamente podía hacer uso de las variaciones que espontáneamente aparecen en las especies, como el ejemplo que tú ponías de las razas de perros. Una vez que aparece un perro que es más feroz, que se le traban las quijadas cuando pelea y de esta manera es capaz de matar a su contrincante, entonces se hace una selección para obtener una raza de perros que es capaz de matar a otro perro, lo cual naturalmente no ocurre en la naturaleza. Entonces, nosotros teníamos que esperar que las variaciones ocurrieran. Ahora podemos provocar las variaciones. Esto es una gran diferencia. No es lo mismo. La manipulación que hacíamos antes a partir de la selección, que la que hacemos ahora a partir de la manipulación genética. Y nos es muy útil para muchas cosas. No es muy solo útil, para pero también tiene los sus riesgos. alimentos, las medicinas. En medicina. En fin, yo creo que es una revolución lo que estamos viendo, Sí, si entiendo desde bien, luego. donde vamos a poder curar a muchas personas. Es un tema que le deberíamos dedicar un programa específico, yo creo, para hablar de las consecuencias en la humanidad particularmente. Sí, pero desde luego el impacto que ha tenido en la salud, en la agricultura, Es más positivo que negativo, aún en el claro. medio ambiente, en el tratamiento de la contaminación, Sí. utilizando bacterias modificadas o organismos Claro. modificados. Plantas se han utilizado para tratar de quitar algunos contaminantes de suelos o aguas. O sea, esas posibilidades que nos ha dado la ingeniería genética Son inmensas. Son inmensas. Imagínense lo que va a ser dentro de 100 años, cuando efectivamente hayamos manipulado más incluso a los seres humanos. ¿Qué van a pensar de la teoría de la evolución compartida? Bueno, nos tenemos que despedir. Hemos estado con ustedes, Patricia Magaña, Gloria Soberón y desde luego Rosaura y Julieta con ustedes, en Rumbos, donde compartimos las ideas y tejemos nuevas.